Fíjate, son propiedades de la continuidad, ¿no? Entonces, bueno, este es un teorema muy importante después del teorema anterior a las continuidades, cuando una función es continua. Ahora te dice que si ves un número real y f y g son continuas en un punto, x igual a c, donde c es un número real, cualesquiera, entonces las siguientes funciones también son continuas en ese punto c. Entonces, si yo tengo dos funciones continuas, la multiplicación por un escalar de una función me va a dar una función continua. La suma y diferencia de funciones continuas me va a dar otra función continua. El producto de dos funciones o el cociente de dos funciones, obviamente en donde g evaluada en c es distinta de cero, también van a ser continuas. Entonces, lo que me está diciendo esta propiedad, este teorema, es que si yo sumo, resto, multiplico o divido dos funciones continuas, el resultado también va a ser una función continua, es decir, las funciones continuas son cerradas. Se dice que son cerradas, ¿no? Y bueno, algo muy importante también. Bueno, ¿por qué se dice que son cerradas? Pues porque si yo las sumo, las resto, las multiplico, las divido, eso me va a seguir dando una función continua, ¿no? Siempre que yo multiplique una constante por una función continua, la función seguirá siendo continua, ¿sale? Y bueno, es importante que usted sea capaz de reconocer las funciones que son continuas en cada punto de los dominios. A continuación, fíjate, la lista se alista el siguiente resumen de funciones continuas. ¿Cuáles son las funciones que son totalmente continuas? Pues van a ser las funciones polinomiales, las funciones racionales, las funciones con radicales y las funciones trigonométricas, ¿no? Todas ellas son funciones continuas. ¿Cuáles van a tener problemas? Aquellas funciones que estén como en pedazos, como una hipérbola, ¿no? Esa función, la hipérbola, nunca va a ser continua. Y las funciones por intervalos, pues algunas son continuas y algunas son discontinuas, ¿no? Ya viste en el ejemplo anterior que algunas funciones son continuas y otras no lo son, ¿no? Entonces, fíjate, aquí vienen otros ejemplos para continuidad, ¿no? Fíjate, ya bueno, son unos ejemplos un poco más elaborados. Nada más te explico el primero para que puedas entenderlo. Los demás están un poquito más complicados, pero me dice, la función f de x igual a tangente, describa el intervalo o intervalos donde esta función es continua. Bueno, pues la función tangente no está definida, o sea, te están dando aquí el dominio, ¿no? El dominio de esta función son todos los números, los ángulos, en este caso, grados real en grados sexagesimales. Todos los demás puntos es continua, o sea, la función no tiene dominio, o sea, su dominio es todos los números reales, excepto x igual a pi medios y n veces pi. Entonces, bueno, esta función, la función tangente, no está definida para pi medios. O sea, si tú sacas la tangente de 90 grados, te va a marcar error en la calculadora. Y para múltiplos de pi medios, n veces pi, ¿no? O sea, ¿qué sería para n igual a 1? Sería pi medios más pi medios, sería 3 pi medios. Pi medios es 90 grados, ¿no? 3 pi medios son 270 grados. Entonces, y si tú le vas sumando de pi en pi, te va dando todos aquellos valores donde no existe la función. Y en todos los demás puntos es continua. Entonces se dice que la función tangente de x es continua en todos los intervalos abiertos, por ejemplo, de menos pi medios a pi medios, de pi medios a 3 pi medios. Pero si tú te das cuenta, son intervalos abiertos. ¿Qué significa esto? Pues que la función no va a tocar ni a pi medios ni a menos pi medios. No va a tocar ni a pi medios ni a 3 pi medios. ¿Por qué? Porque en esos valores la tangente no existe. Entonces, si vemos la gráfica de la función tangente, fíjate, es la del lado izquierdo. Esta función es continua en cada intervalo abierto de su dominio. Entonces, esta función es continua, pero por intervalos. Ajá. Es el clásico ejemplo
de una función continua por intervalos. ¿Por qué? Pues porque aquí está el intervalo, ¿no? En este intervalo, por ejemplo, desde menos pi medios hasta pi medios, aquí está la función es continua, ¿no? Pero fíjate cómo de pi medios da un salto y ya no existe la función y vuelve a repetirse, ¿no? Entonces, pues sí, podríamos decir que esta función es continua, pero no una continuidad total. Es continua por intervalos, ¿sale? Entonces, ese es otro ejemplo de una continuidad por intervalos que es muy importante que lo sepas manejar y que puedas entender de qué estamos hablando, ¿no? Por último, tengo la función parte entera o entero mayor. Ajá, la función parte entera, como su nombre lo dice, es una función que si tú te das cuenta, para todos los valores que tú le des que caen entre 0 y 1, ¿a dónde te los va a mandar? Pues la función parte entera te dice que todos los decimales que estén de 0 a 1 los va a mandar ¿a dónde? Al 0, ¿no? Entonces esta función parte entera se denota así con un doble corchete, se pone la X en medio y lo que me está diciendo es que todos los valores, obviamente es una función por intervalos, todas las X que sean mayores o iguales a 0, menores que 1, te las va a mandar al 0. Todas las X que sean mayores o iguales a 1, menores que 2, ¿a dónde te las va a mandar? Al 1. Todas las X, todos los números reales que sean mayores o iguales a 2, menores que 3, ¿a dónde te los va a mandar? Al 2, etcétera, etcétera. Entonces, como podrás darte cuenta, por eso se llama parte entera o también le llaman función escalonada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de particular? Pues que va por escalones, ¿no? Que es como si tú fueras subiendo un escalón y otro escalón, ¿no? Entonces, calcule el límite de la función parte entera o entero mayor cuando x tiende a 0. Bueno, entonces si yo analizo en el 0, ¿qué pasa? Como se muestra en la figura, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, fíjate, vamos a borrar esta parte. Si yo me acerco al 0 por la izquierda, fíjate a dónde me va a mandar. Me va a mandar a menos 1, ¿sí lo ves? Si yo me voy acercando al 0 por la izquierda, todos estos valores hacia dónde van a tender, hacia el menos 1, ¿no? En esta parte. Y si me acerco por la derecha, todos los valores que me están acercando por la derecha al 0, me va a mandar al 0, ¿no? Entonces, fíjate, si me acerco por la izquierda, me manda al menos 1, y si me acerco por la derecha, me manda al 0. Por lo tanto, esta función ni siquiera existe su límite. El límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe, porque por la izquierda me manda al menos 1 y por la derecha me manda al 0. Entonces, mucho menos va a ser continua en 0, ¿no? La función evaluada en 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría la parte entera del 0? La parte entera del 0, pues me dice que para x mayores o iguales que 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces, la función evaluada en 0, ¿cuánto vale? 0. Pero el límite ni siquiera existe. Por lo tanto, esta función ni siquiera es continua. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ni siquiera existe límite. Por la izquierda te manda al menos 1 y por la derecha te manda al 0. Ahí está la gráfica de la función parte entera. Es una gráfica muy, muy importante y que nos permite analizar la continuidad de una función.